Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más nos ponemos delante de los micrófonos del Partido Podcast para traeros una historia con el balón como protagonista. La Navidad y el 2021 cada vez están más cerca y espero que podáis disfrutarlo, de verdad. Son tiempos complicados, pero poco a poco, no sé si con vacuna o sin ella, vamos a acabar de salir de esta, seguro. Solo os quiero pedir que seáis responsables. Yo, como todos, tengo unas ganas tremendas de abrazar y besar a mis seres queridos, pero todavía tendré que esperar. Solo queda tener paciencia. A nivel fútbol, aprovecho para haceros una pregunta. ¿Cómo veis el año que está a punto de arrancar? ¿Qué es lo que más ganas tenéis de que suceda? Espero vuestras respuestas, ¿eh? Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Esta semana toca viajar a África para conocer a uno de los mejores futbolistas que ha dado ese continente. Y eso que nunca jugó en Europa. Sus hazañas, tanto dentro como fuera del campo, hacen de él un referente. Y hoy vamos a tratar de conocer un poco mejor a Mohamed Aboutrika. Como siempre que se trata de hablar de África, de sus equipos, de sus jugadores y de todo lo que rodea el fútbol allí, tengo el enorme placer de contar con Pancho Jáuregui, un auténtico experto en la materia y que ya nos acompañó hace algún tiempo. Vamos a conocer lo que piensa de nuestro protagonista de hoy. Hablar de Mohamed Aboutrika es hablar de un referente del fútbol africano, gloria de Egipto hasta la aparición de Salah, considerado por muchos como el mejor de la historia del país de los faraones. La cuestión es que al no salir de su país, de Egipto, y no emigrar al fútbol europeo, donde podría haber tenido mayor visibilidad en un tiempo donde no era común ver egipcios en el fútbol europeo, como hoy tenemos a Salah o a Mohamed El Neni, por citar solo algunos ejemplos. Igualmente a Aboutrika, que ya con sus apodos, con que se lo mencionaron en sus tiempos de jugador, uno se da cuenta del tipo de futbolista que era. Le solían decir el artista, el mágico o el asesino sonriente, porque siempre que hacía un gol respondía de esa forma. Es un jugador que en el continente es muy bien considerado, aunque bueno, esta no salida al exterior, sobre todo a Europa, no lo pone a la par de otros grandes del continente, pero creo que sobre todo en África es muy bien considerado, no así con los que no tienen un conocimiento profundo del fútbol africano. Al mismo tiempo es un jugador emblemático de su seleccionado, que como tantos otros grandes nunca pudo jugar un mundial, pero sí tuvo su éxito en varias Copas África, ya que Egipto es el máximo campeón continental, con varias presencias de Mohamed Aboutrika, incluida el último tricampeonato 2006, 2008 y 2010. En 2012 sucedió la tragedia de Port Said, donde Aboutrika conformaba todavía parte del plantel del Al-Ahly, y bueno, él fue uno de los máximos estandartes de ese grupo de jugadores que apoyó a la familia de los hinchas, que luego de esa tragedia decidió su retiro. Por suerte volvió por un tiempo más para ganar la Champions, para jugar al Mundial de Clubes. También ese mismo año, en 2012, jugó
los Juegos Olímpicos, así que en líneas generales es un gran jugador, siempre muy comprometido también con las causas del país. Eso lo llevó a ser declarado como una especie de terrorista por los gobiernos que vinieron después de la primavera árabe. Por eso hoy en día vive fuera del país y es comentarista deportivo. Sin dudas uno de los mejores jugadores de la historia de Egipto. Gracias, Pancho. Siempre es un placer escucharte, de verdad. Creo que ahora a todos nos queda un poco más claro la magnitud de la figura que hoy vamos a conocer. Pero seguid escuchando, que todavía tengo un as en la manga. Mohamed Aboutrika nació en Giza el 7 de noviembre de 1978 y sobre el terreno de juego se situaba en el ataque, bien en punta o como centrocampista ofensivo. Su juego, en su país natal, Egipto, era comparado con el de Zidane, así que ya sabemos qué clase de futbolista era. Dio sus primeros pasos en un modesto equipo como era el Tersana. Debutaría a los 19 años con los Hammers en la temporada 97-98. Con el equipo en segunda su progresión fue importante y por 2 cursos consecutivos fue pichichi de la competición, y esos goles ayudarían al club a volver a primera. Fue en la temporada 99-2000 y ya iba llamando la atención de la selección absoluta, debutando en marzo de 2001 en un amistoso ante Estonia, aunque después tendría que esperar 3 años para volver a ser llamado por los faraones. Solo volvería a vestir la zamarra nacional con su pase al Al-Ahly en enero de 2004, y ahí ya su carrera despegaría definitivamente. 7 ligas, 2 copas, 6 supercopas de Egipto, 5 Champions League africanas, 4 Supercopas de África, 1 Copa de Campeones del Golfo y con la selección 2 Copas de África. Un palmarés impresionante, ¿verdad? Sin lugar a dudas, su mejor año fue el 2006, ya que el 10 de febrero levantaba la Copa de África a nivel de selecciones, después de marcar el penalti decisivo en la final frente a Costa de Marfil. Después llegaría el doblete Liga Copa y la Supercopa y la Champions a nivel continental con Al-Ahly. Este último título permitía al conjunto egipcio disputar en diciembre el Mundial de Clubs de aquel año. Sus goles, terminó máximo goleador del Mundial con 3 tantos, ayudaron a los egipcios a acabar terceros, después de caer en la semifinal 2-1 ante Inter de Porto Alegre y batir en la consolación a América de México. En 2008 también llevaría a su selección a la conquista del título continental, ganando en la final de Accra a la favorita, Camerún. Pero la imagen de aquel torneo no es la de Aboutrika levantando el torneo de campeones, sino la de nuestro protagonista después de marcar en la jornada inaugural ante Sudán, mostrando una camiseta de apoyo a Gaza. Se ganó una tarjeta amarilla, pero no tuvo más consecuencias a pesar de que se especuló con una sanción mayor. Aboutrika explicó después que fue una acción personal, debido a su simpatía por los niños de la Franja de Gaza, que estaban bajo asedio y sentía pena por su hambre y sufrimiento, y le preocupaba su seguridad. Acabamos de comprobar que Aboutrika es un futbolista diferente, no solo por su calidad, sino también por su personalidad y por su forma de actuar lejos del terreno de juego. Mohamed Aboutrika es licenciado en filosofía y también ha estado siempre muy implicado socialmente, algo que nos puede parecer raro en un futbolista de élite, ¿no? Pues la personalidad de nuestro protagonista ha hecho que su hueco en el corazón de los egipcios, futboleros o no, sea enorme. Aboutrika era ejemplar en muchos aspectos. Valga como ejemplo sus declaraciones al final la final de la Champions League de 2006, en la que tuvo una actuación más que destacada. Tenemos que detener ese hábito de alabar a un solo futbolista. No ha sido Aboutrika quien ha ganado la Copa, sino todo el equipo. Sin el esfuerzo de todos, yo no podría haber hecho nada. El fútbol es un deporte colectivo, contestó quitándose méritos al ser preguntado por unos periodistas. Y es que Aboutrika, a pesar de su calidad y de la importancia que ha tenido en sus equipos, siempre ha sido así. Prima el colectivo antes que lo individual, y buena cuenta de ello puede dar Hassan El Shadly, descubridor de Aboutrika en el Tersana. El club había ojeado a nuestro protagonista y a un defensa. Evidentemente, el salario ofrecido al atacante era mucho mayor que el ofrecido a su potencial compañero. Pues bien, El Shadly no pudo convencer a Aboutrika hasta que ambos salarios no fueron igualados, a la baja, y solo entonces Aboutrika firmó su contrato. Aboutrika también ha destacado por sus obras de caridad que le han llevado a liderar un partido contra la pobreza celebrado en Düsseldorf en 2005 y que contó con la presencia de Zidane o Ronaldo entre otros. O también aparecer anuncios para denunciar que 25.000 personas mueren cada día en el mundo por hambre, la mayoría niños. Siempre desde el punto de vista del Islam, religión de la que es practicante, y así
ha fundado 2 mezquitas en África para servir a las personas de las zonas en las que se encuentra, y así lo explica. El Islam lidia con el problema de la pobreza a través del zakat, o lo que es lo mismo, donando una parte de la riqueza de uno para los pobres o necesitados. Esa implicación también estuvo presente en la denominada Primavera Árabe, cuando miles de personas tomaron las calles para pedir la salida del poder de Hosni Mubarak. El principal foco de dicha revolución, en principio pacífica, fue la Plaza Tahrir, y en ella tuvieron un papel destacadísimo los hinchas más radicales del Al-Ahly, conocidos como Aghlawi. Esto es un podcast de fútbol, y no voy a entrar a valorar todos los hechos que tuvieron lugar en Egipto durante aquellos meses. Primero, porque sería larguísimo. Y segundo, porque estoy seguro de que hay otros podcasts que abordan el tema mejor que yo. Simplemente he hecho alusión al papel de los seguidores del club al que pertenecía Abutrika en la Primavera Árabe, ya que será muy relevante a la hora de explicar los hechos que sucedieron el 1 de febrero del 2012 en Port Said. Antes de continuar con el relato, creo que es el momento adecuado para conocer a nuestro protagonista de hoy de la mano de alguien que lo trató de primera mano y que además vivió en primera persona los hechos que acabo de comentar. Se trata de Óscar Dadi Elizondo y formó parte del cuerpo técnico del Al-Ahly cuando este era dirigido por el entrenador portugués Manuel José. Hola Dadi, bienvenido a Quiero ser como Letizier. Hola Gaizka, encantado de conocerte, gracias por llamarme. Sí, hombre, para mí es un placer tenerte aquí en el capítulo de esta semana para hablar de Mohamed Abutrika, con el que tú coincidiste en Al-Ahly. ¿Cuál era tu labor en el conjunto egipcio? Bueno, yo trabajo en el conjunto egipcio, fueron 2 años, pero con el mismo staff técnico comenzamos en la selección de Angola, que haciendo tareas de analista táctico y de ayudante de campo, pero en la parcela de análisis. Así que con el entrenador portugués Manuel José, que él ya había estado en el Al-Ahly en una etapa previa y entonces decidió retomar por tercera vez, volví a tomar el equipo del Al-Ahly. Y estuve 2 temporadas en concreto con ellos. Con lo cual convivirías prácticamente con nuestro protagonista, con Mohamed Abutrika. En lo futbolístico, ¿qué es lo que más destacaba de él? Bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque a mí el entrenador Manuel José siempre me hablaba de Abutrika, que es un jugador que en realidad es él el que le da la oportunidad de jugar en primera división. Abutrika llega a la primera división egipcia tarde, por llamarlo de alguna manera, para los cánones normales del fútbol en el mundo. Él debuta en primera división casi con 27 años. Él sale de un equipo muy pequeñito, junto con Wahel Goma, que también fue nombrado el mejor central de la historia del fútbol egipcio. Estaban en Tersana, un equipo de segunda división, y es el que hace el trabajo, digamos, de descubridor de Abutrika es Manuel José. Además, dicho por Abutrika lo considera, después de su padre biológico, el padre futbolístico, y tiene un aprecio personal enorme con Manuel José, así que él me hablaba maravillas. Y volviendo a la pregunta, la enorme sorpresa, porque un jugador con un talento descomunal, es una verdadera pena que ese jugador no hubiese salido antes en el Al-Ahly, porque claro, con el Al-Ahly gana absolutamente todo, juega Champions de África, juega campeonatos del mundo de clubes, y entonces se da a conocer ya de grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es un jugador, para que te hagas una idea, yo la primera vez que lo vi jugar y entrenando, se lo dije al míster, le digo, mire, me hace acordar, para mí, y no exagero, es un mix, tiene cosas de Riquelme y cosas de Zidane. Ese es el perfil de Abutrika. Es un jugador con un talento espectacular, fuera de lo normal. Hoy hablamos todo de Mohamed Salah porque a nivel marketing quizás sea el ejemplo más moderno del jugador que sale joven de África y trasciende en Europa, ¿no? Después de hacer un proceso hasta que llega a la liga inglesa. Pero Abutrika es un jugador con muchísimo más talento que Mohamed Salah. Es poner el listo muy alto, ¿eh? Sí, es un talento, y por eso te lo digo, sé lo que estoy diciendo, sé que esto puede sonar muy
fuerte para el que no conozca a Abu-Trika. Mohamed Salah tiene, obviamente, no le estoy restando ningún mérito a lo de Mohamed Salah, que interprétame lo que te estoy diciendo, pero sí te digo, las características de Abu-Trika, sobre todo en la posición en el campo que él ocupaba, era un jugador mediocampista con una visión de juego espectacular y después con una relación con la pelota fuera de lo normal. Entonces estamos hablando de un jugador que te cambia un partido él solo desde el medio, con una inteligencia superior, un gran jugador. Uh-huh. Un gran jugador que nunca salió de Egipto, excepto una breve experiencia en Emiratos Árabes. Exactamente. Si habría pisado Europa, si habría jugado en Europa, ¿habría triunfado? Supongo que dependerá de dónde caiga, pero... Te vuelvo a repetir, es una verdadera pena que él llega tan maduro ya. Yo te estoy hablando incluso que a mí me toca la etapa del Al-Ahly en el 2011, 2012, las dos ligas hasta el 2013, que cuando nos vamos a principio de la 2012-2013 nosotros. Digamos que en su última etapa, ya Abu-Trika incluso ya empezaba a tener algunas, lógicamente, porque el tiempo les pasa a todo el mundo, ¿no? Sí. Esa experiencia que tú me cuentas de Emiratos es posterior, es prácticamente cuando él ya se retira, que va a jugar a Emiratos, y ya después ya deja de jugar directamente. En una liga que no es una liga de impacto, no es una liga para trascender, después de salir del Al-Ahly. No te olvides que el Al-Ahly, en el mismo año que eligen al Real Madrid el equipo del siglo, Al-Ahly es elegido el equipo del siglo en África. Estamos hablando de uno de los equipos de mayor cantidad de los más laureados del mundo, al mismo nivel que el Milan, que el Real Madrid, que Boca Juniors, que Independiente, o sea, estamos hablando a ese nivel, ¿no? Pero no tengo la más mínima duda que Abu-Trika es una verdadera pena que no haya podido salir antes, porque seguramente hubiese trascendido donde hubiese ido. Y en lo personal, ¿cómo era Abu-Trika en el trato? ¿Con el cuerpo técnico, con sus propios compañeros? Yo tengo que reconocerte que, a ver, por supuesto que sí soy objetivo lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero sí que hay un componente de subjetividad personal, porque entablé con él una relación personal muy buena, porque Abu-Trika tiene eso. Abu-Trika no solamente era el mejor jugador del equipo, el mejor jugador de su continente, no solamente del país, sino de su continente, sino que era el más grande en cuanto a humildad. Abu-Trika te puedo contar detalles. Te voy a contar una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Fuimos a jugar una eliminatoria de Champions a Sudáfrica, en Johannesburgo, y cuando termina el partido, entramos, nosotros veníamos ganando y lo teníamos controlado el partido. Empatamos a última hora con una jugada, un error puntual del portero nuestro, un portero joven. Bueno, la cuestión que nos quedó un mal sabor de boca porque el partido en teoría lo teníamos ganado, ¿no? Entonces veníamos todos muy rebotados para el vestuario, y de golpe cuando entramos, la típica desazón de un plantel grande, de un equipo grande, que se le escapa el triunfo, ¿no? Los jugadores, lo típico, discutiendo algunas jugadas entre ellos, y bueno, van tirando, la ropa en el suelo, y es muy común eso en Egipto por una cuestión de cultura. Es muy típico que, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? No es que sea clasista, pero es como que el personal de la limpieza, de utilería, está como en un rango más abajo, ¿no? Estoy hablando de escala social. Bueno, ¿no? Y la gente en cierta forma a veces abusa de eso, y es como te choca a veces unas ciertas faltas como de respeto, por la labor que hace esa persona, ¿no? Y Abu-Trika de golpe nos damos la vuelta y lo vemos que estaba él recogiendo la ropa, ayudándole, porque como el viaje a Sudáfrica, cuando salíamos fuera, se reducía el personal, no podíamos ir todos los que trabajaban en el club. Cuando tú estabas en el club, por darte un ejemplo, a lo mejor había 15 utilleros. Para hacer un viaje internacional, a lo mejor iban 2 nada más. Entonces se les multiplicaba el trabajo por 10. Para lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces Abu-Trika asume como si fuera un utillero más, y entonces él empieza a recoger la ropa de sus propios compañeros y las va acomodando, los calcetines por un lado, los pantalones por otro, las camisetas. O sea, un detalle que tú dices, estamos hablando del jugador
el mejor, o sea, el número uno tuyo está siendo él. O sea, un ejemplo de humildad y de compromiso social espectacular. Y después de eso le vi 1000 detalles más, porque me tocó también vivir con él la etapa muy dura de la primavera árabe que comienza en Egipto con la revolución, con el tema de la implicación política que él también tiene religiosa, y es un ser humano excepcional. La verdad que te impacta la faceta humana de él, te deja, no te pasa desapercibida. Impresionante, impresionante. Es, como hemos comentado, y en el podcast también lo hemos comentado, más que un futbolista es todo un líder, ¿verdad? Tanto dentro como fuera de la cancha. Sí, es un líder, pero es un líder positivo, no es el típico líder, por ejemplo, como te comenté que me tocó su última etapa, en la cual no jugaba todos los partidos porque había que dosificarle el esfuerzo. Entonces el entrenador, muy consciente de eso, y después ya te digo, tiene un enorme respeto a Abutrica como por Manuel José. Si no tenía que jugar, no jugaba, y no era el típico que no jugaba y te hacía, digamos, la guerra de guerrilla por detrás, que era el líder total. O sea, estamos hablando del jugador más emblemático de Egipto. Absolutamente para nada. Él era una persona que ayudaba desde adentro con sus actitudes, ¿no? Con muchísima personalidad y un referente social. Sí. Es inevitable hablar de Mohamed Abutrica, de Al Ahly, de la primavera árabe, como bien has comentado, sin evitar hablar de los sucesos de Port Said, los cuales tú también los viviste, sucesos terribles y muy, muy graves, que encima marcaron un poco su futuro, ¿no? Claro, porque el tema de Port Said, obviamente, esa tragedia, hay un antes y un después en Egipto de ese episodio. Primero porque es un episodio muy, muy politizado, y después por el impacto. No te olvides que matan a 74 hinchas del Al Ahly. O sea, no hubo... Siempre cuento, digo, a ver, en una guerra hay ganadores y hay perdedores, pero mueren de los dos bandos, por decirlo de alguna manera, en una batalla. Bueno, pues en esta batalla no murió nadie del otro bando. O sea, las víctimas fueron de un solo lado. Es evidente que esto fue un acto premeditado, por desgracia, una encerrona, y bueno, lógicamente hay un antes y un después en esto. Y Abutrica eso le afectó muchísimo. Tengo una imagen que se la contaba a Pancho precisamente, que fue una cosa que me impactó. A Abutrica se le muere un niño en sus brazos, porque el vestuario nuestro estaba justo debajo de la tribuna donde los habían acotado a todos. Es decir, ese día estaba todo organizado de tal manera para que no se escapara ninguno. Si no había ningún hincha del Al Ahly infiltrado en el resto del estadio, estaban todos detrás de una portería, con una especie de pulmón que se le llama policial, en donde estaba acotada esa zona. Había solamente hinchas del Al Ahly y atacan a esa zona, ¿no? Que estaba, como te decía, arriba del vestuario. Entonces, claro, cuando empieza todo el tumulto, nadie sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, porque nosotros todos salimos corriendo y nos encerramos en el vestuario, y ese vestuario de a poco se fue llenando, hasta que se colapsó, hasta que no entraba una persona más, y ahí van entrando los primeros heridos, el staff técnico nuestro médico atendiendo apuñalamientos, gente asfixiada, y bueno, murieron varios adentro del vestuario porque era humanamente imposible atenderlo. Además, cada uno venía con una gravedad diferente. Y me acuerdo, tengo esa imagen grabada porque Abutrica tenía un chico, ahora tenía unos 16, 17 años, que lo tenía en brazos, y ya te digo, él es muy, muy religioso. Egipto es un pueblo que en general es muy, muy religioso, y él llorando con el chico en brazos fallecido. Y después la segunda imagen que me impacta, cuando nosotros nos evacúan y volvemos al Cairo. Estoy haciendo esto corto porque duró como 4 horas y media, o sea, hasta que nos evacuaron en un avión militar, nos llevan allí, nos recibe, digamos, el presidente, que en ese momento estaba de presidente interino cuando había pasado todo esto del derrocamiento de Mubarak. Y bueno, vamos a lo que sería la casa de gobierno, y Abutrica, todo el mundo preguntando por Abutrica, y yo me acuerdo que estaba, a mí siempre me tocaba llegar más cosas por el tema de las cámaras y esto. Y me doy la vuelta y me lo veo en el fondo del autobús llorando, rezando, y que él no quería ir a hablar con nadie. O sea, él estaba asumiendo el dolor de lo que realmente había pasado. No le interesaba
digamos, la parte política de marketing que pueda hacer, de apoyo, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. Eso, y después tomó parte también, porque a partir de ahí hubo actos de reconocimiento a los familiares y Abutrica fue una persona que se comprometió y visitó una a la familia de todos los chicos que habían muerto. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo, son 74 familias. Sí, brutal. Terrible, no, Abutrica tenía detalles, mira, con el tema de la primavera árabe, que empieza a haber problemas, obviamente hubo un colapso económico en el país, para lo que te contaba antes, ¿no? De que había tantos empleados en el club, había muchos que hacía un montón de tiempo que no cobraban, y Abutrica termina asumiendo prácticamente el sueldo pagando él de su bolsillo, teniendo detalles, una fiesta religiosa, la fiesta del Cordero, digamos, donando corderos solamente para los empleados, o sea, no es que lo hizo para hacerlo con los periodistas, no, es solamente para los empleados del club, para los más humildes, para la gente que realmente sin recursos, y ese es Abutrica, así es él. Bien. Cuando estabais ahí en el vestuario, ¿vosotros llegáis a temer por vuestra vida o no? Mira, yo te soy sincero, tenía más miedo durante el partido, porque lo de ese día fue increíble. Nosotros ese partido, primero que no se debería haber jugado nunca, porque ya la atmósfera previa al partido, la llegada nuestra al hotel llegamos el día anterior, no nos dejaban dormir, o sea, se respiraba que algo iba a pasar. Cuando llegamos al estadio, vamos a empezar el calentamiento, tuvimos que cambiarnos de sitio porque eso era imposible estar ahí, nos tiraban pero piedras del tamaño, no te vayas a creer que eran un chinito, como le dicen aquí en Andalucía, no, era una piedra que si te da en la cabeza te mata. Y desplegando banderas en donde decía claramente el mensaje, hoy los vamos a matar, y efectivamente nos estaban anunciando que nos iban a matar. Empieza el partido durante esa atmósfera, imagínate cómo estábamos nosotros jugando, o sea, pasaba gente por delante del banquillo suplente. Por ejemplo, yo ese día no pude ir a filmar el partido. Normalmente siempre había una previa, se avisaba al club, digamos, en el caso de visitante, que me dieran una plaza normalmente en el sector donde va el periodismo, para que yo montara mi equipo de filmación, ¿no? Bueno, pues ese día no me dieron sitio y además me aconsejaron que ni se me ocurriera meterme, con lo cual yo estuve en el banco. Fue de los pocos partidos que viví el partido en el banquillo suplente. Y pasaba gente por delante del banco suplente haciéndonos señas, la típica seña que te voy a degollar, y el personal de seguridad no actuaba para nada. Sacamos a calentar a 2 jugadores, que nos tocó obligatoriamente, tú no puedes ir a calentar del lado del banquillo del otro. Sí. Bueno, en el primer tiempo, cuando estábamos en el segundo tiempo, que era del lado, digamos, grave, donde estaba la hinchada de Almagri, tenían que calentar obligatoriamente, forzosamente ahí. Bueno, tuvieron que venir el preparador físico con los jugadores porque era imposible que calentaran. O sea, bajaban de la tribuna, se estaba viendo que iba a pasar eso. Incluso cuando el árbitro la verdad, nosotros en ese momento por supuesto que estábamos indignados con el arbitraje, pero lo que pasa es que después cuando te enfrías hay que ponerse en la piel del árbitro también, decir qué árbitro iba a ser ahí neutral. Ya. Claro. Obvio que cobraba para un solo lado. Entonces nosotros, para cómo veníamos invictos, empezamos ganando el partido, nos anulan un gol, pero un gol vergonzoso como nos lo anulan. Y acto seguido nos hacen un gol con un fuera de juego, pero un fuera de juego de esto que no es que, o sea, de los típicos que hoy con la tecnología que hay, no hubiese hecho ni falta el VAR porque era tan alevoso que habían metido 3 metros, o sea, no que había 1 centímetro, no, 3 metros, totalmente solo. Bueno, va a hacer el gol y lo pita el tipo, el árbitro, o sea, pero nosotros era impensable ganar. De todos modos, en un momento el partido pasó a ser una excusa porque el propio entrenador nos dijo, cuando falten 3-4 minutos, vamos a prepararnos todo, y en el momento que el árbitro pite el final, salgan corriendo para el vestuario, y hicimos eso porque fue inmediato, fue pitido final y empezar a saltar todos y a corrernos a todos como si fue una estampida, o sea, impresionante lo que pasó.
hasta que llegamos al vestuario. Entonces sí, obvio que te daba miedo. Lo que pasa es que, claro, no tomas conciencia hasta que no empiezas a ver los heridos que bajan ensangrentados, donde te empiezan a contar, porque claro, eso era un caos. La gente todos obviamente hablan en árabe, entonces te van traduciendo, que si muertos, que si tiraban gente desde la tribuna para abajo, y obvio que llegó un momento que sí nos dio miedo, porque incluso me acuerdo que le comenté al segundo, le digo, mira, aquí se le ocurre a uno por la ventanita esa del vestuario tirar algo ardiendo y acá no salimos todos al espiedo, o sea, nos queman vivos. Era terrible, la verdad que fue muy duro. Sí, la verdad, o sea, uno no se imagina vivir algo así, la verdad. No se lo deseo a nadie. Bueno, para cerrar esta charla, volviendo un poquito a algo más alegre, ¿qué puesto crees tú que le debe la historia a Mohamed Aboutrika? Si le debe algún puesto, porque en general, todos ahora nos quedamos con Mohamed Salah, con otros jugadores que juegan en Europa, pero en global, ¿cómo crees que se le tendría que recordar? Mira, con Mohamed Salah, ya usándolo, digamos, de excusa para cerrar el concepto, en líneas generales, me incluyo, porque no es solamente un problema europeo, es un problema del resto del mundo. Hasta hace muy poco tiempo, el sudamericano, yo soy argentino, mirábamos el ombligo y solamente es como que reconocíamos el valor y el talento al brasilero, al argentino, y el que jugaba en Europa, si no triunfaba en España, en Italia o en Inglaterra, es como que digamos que no tenía acceso a trascender, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Uh-huh. En el caso de Aboutrika, tú me dices ¿qué le debe? En realidad Aboutrika ha tenido su reconocimiento porque fue elegido mejor jugador del continente, creo que son 3 o 4 veces seguidas, sale campeón de África con su selección, porque coincidió el equipo que te cuento del Al-Ahly fue el equipo, para que tengas una idea, de los 11 titulares que salen campeones en Champions de Angola, 7 eran titulares del Al-Ahly. Nosotros teníamos siempre mínimo 5, 6, 7 jugadores jugando en el 11 titular. Ojo, no te estoy hablando de los convocados, en los convocados había más, pero te estoy hablando en el 11 de campo, 6, 7 jugadores. Es decir, era el Al-Ahly más 4 más. Siempre ha sido la época dorada, porque coincidió una generación dorada del fútbol egipcio que jugaban todos en el Al-Ahly. Entonces, a ese nivel, a pesar de que Aboutrika llega tarde al profesionalismo y se hace conocer tarde, sí que en África es muy reconocido. Quizás no le dio tiempo a trascender porque hoy hay más fácil, hoy así como tú, hay mucha gente que ya ve fútbol del resto del mundo, que se preocupa por lo que pasa. El hecho de Mohamed Salah ha hecho que la gente empiece a mirar para Egipto, a ver por qué sale Mohamed Salah de Egipto. En Egipto hay muchísimo talento, es una población muy, muy, muy futbolera. Sí. O sea, el Cairo, estamos hablando de una ciudad que tiene 22 millones de habitantes. O sea, imagínate si no hay talento solamente en el Cairo. Entonces, a partir de ahí empiezan a mirar para Egipto, empieza a tener curiosidad el resto del mundo a ver qué pasa. Pasa en todos los países, cuando el boom de todo, el boom de Costa de Marfil, de Camerún. Entonces la gente empieza a mirar un poco, a desprenderse de mirarse el ombligo europeo y sudamericano, y empieza a abrir la mente, ¿no? Entonces en ese caso Aboutrika quizás llega tarde a esta época moderna. No tengo la más mínima duda que si Aboutrika, aún llegando mayor, pero con los medios que hay hoy, seguramente hoy hablábamos mucho más de Aboutrika que lo estamos tratando ahora, porque es un exjugador. Si Mohamed Aboutrika hubiese estado ahora en activo, con la cobertura que hay hoy internacional, con internet, con la cantidad de difusión que hay, que todo se televisa, todo se ve, seguramente no sería sorpresa. Mohamed Aboutrika seguramente algún menor de 30 años en Europa no sepa ni siquiera quién es, que no tenga la más mínima curiosidad. Pues esperemos que escuchando este podcast se enteren muy bien de quién ha sido Mohamed Aboutrika. Yo los invito a que googleen, porque en YouTube hay varios vídeos muy buenos de él, jugadas clave. Era por ejemplo, un gran lanzador de pelota parada,
con muchísima precisión, tiene goles de tiro libre para todos los gustos, un gran pasador, es decir, un asistente, un jugador con una lectura de juego superior. Estamos hablando de un jugador de top, de nivel, como te dije, de Riquelme, de Zidane, de ese perfil de jugador, con esa inteligencia. Te cuento un detalle, por ejemplo, Marruecos y Egipto tienen una rivalidad futbolística, pero no te imaginas hasta qué nivel. Sí. En septiembre del 2011 nosotros vamos a jugar los cuartos de final de la fase de grupo antes de las semifinales de Champions en Marruecos contra el Wydad de Casablanca. También los marroquíes son fanáticos con el fútbol. Un estadio de 80.000 personas no cabía un alfiler. También una atmósfera previa muy negativa, en contra, el partido durísimo. Y le empatamos 1-1 con gol de Abutrika. Y cuando Abutrika es reemplazado por el míster, le da un homenaje, eso no me lo olvido nunca más porque me emocionó muchísimo. Las 80.000 personas de pie aplaudiéndolo. Y eso automáticamente a mí personalmente me trajo a la cabeza, digo, bueno, imagínate, yo qué sé, un clásico, un Palmeiras Boca en Brasil o en la Bombonera, y que el 10 del equipo contrario es reconocido después de esa rivalidad, ¿no?, que hay, pero reconocido por lo que hizo dentro de la cancha. Claro. Hizo un partido espectacular a Butrique ese día. Pues con ese detalle nos vamos a quedar. Daddy Elizondo, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Quiero Ser Como Letizia, para acercarnos un poquito más, de primera mano además, la figura de Mohamed Abutrika. Gracias a ti por darme esta oportunidad, y te comparto la alegría de Mohamed porque le comenté que iba a tener una charla contigo y para hablar de él, y le dio mucha alegría, le hizo mucha ilusión de que sea, personalmente en este caso me tocó en suerte de que sea yo el que hable de él, y que el resto de la gente pueda, por lo menos que tenga la curiosidad. Búsquenlo en YouTube porque merece la pena verlo. Después de aquello, tanto Mohamed Abutrika como otros compañeros de club decidieron dejar el fútbol, negándose a participar en la Supercopa de Egipto que debía celebrarse en septiembre de aquel 2012. Se situaba así al lado de los ultras de Ahlawi, quienes se oponían a la reanudación del fútbol en el país de las pirámides hasta que no se hiciese justicia por los terribles acontecimientos de Port Said. En la mente de todos estaba la certeza de que aquella masacre fue una venganza por la activa participación de los seguidores del Al-Ahly en la revolución que terminó con el poder de Hosni Mubarak en Egipto. Antes de ese mes, Abutrika ya había vuelto a jugar con Al-Ahly, aunque solo en la Champions africana, y también en los Juegos Olímpicos de Londres, donde fue uno de los 3 seleccionados mayores de 23 años y el capitán del equipo. Antes de final de año compitió de nuevo en el Mundial de Clubs y con un nuevo gol se situó como máximo realizador del torneo con 4 goles junto a Messi y Denilson. En enero de 2013 aceptó una oferta para jugar en el Baniyas de Emiratos Árabes, su única experiencia fuera de Egipto, y volvería en verano a Al-Ahly para ayudar a su equipo a retener el título continental ante Orlando Pirates en noviembre. Poco después, en diciembre, se retiraría definitivamente. Después de su adiós al fútbol llegarían sus problemas con el gobierno de su país, debido en buena parte a sus ideales políticos. Es curioso que un ídolo deportivo, alabado por haber desarrollado prácticamente toda su carrera en su propio país, ahora mismo viva en el exilio y no pueda poner un pie en él. Sus cuentas fueron embargadas y oficialmente fue condenado a 3 años de cárcel por un delito de evasión fiscal, unos $40.000. Pero a nadie se le escapa la relación y el apoyo de Abutrika a los hermanos musulmanes y al expresidente Morsi. Los futbolistas casi nunca exponen sus ideales y hoy hemos visto un caso en el que sí lo ha hecho. Al final son referentes para muchos, tanto dentro como fuera del césped. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me junk sleep.
and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Como todas las semanas, despedimos Quiero ser como Letizia escuchando el Weapons de Dark Rocks. Ojalá hayáis disfrutado tanto como yo, o más, conociendo a fondo la figura de Mohamed Abutrika. Gracias, encima, a un testimonio de primera mano como el que nos ha brindado Daddy Elizondo. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_teche, gracias Jonathan Rivera por tus palabras de ánimo, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizia. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast, donde podréis además dejarnos notas de voz, tanto en Twitter como en el propio Instagram. Además, tenéis todo nuestro contenido en www.elpartidopodcast.com, en quierosercomoletisier.blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o Anchor. Ya sabéis que si os gusta lo que hacemos, podéis ayudarnos a que el Partido Podcast siga vivo a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Para despedir el capítulo de esta semana, he elegido una frase de un argentino que nos ha dejado hace poco, Alejandro Sabella, quien definía así la figura del 10. El 10 ha ido cambiando y buscando otras posiciones. El 10 clásico, el volante por la izquierda, casi no existe. Sí, está el enganche, aunque cada vez hay menos, porque los equipos usan otros esquemas, ya desde inferiores. Pero igual, el 10 en el fútbol, que es el arte, la inteligencia, la calidad técnica y la clarividencia, nunca va a dejar de existir. Deberá acomodarse a los nuevos sistemas. Espero de todo corazón que paséis unas felices fiestas y nos vemos en unas semanas.